Querido y querida, ¿cómo estás? Este episodio va a estar profundo. Tengo muchos aprendizajes que compartir. Muy seguramente desde el título del episodio ya sabes de qué te voy a hablar y es cómo sentí que perdí mi fe. Y mi fe no me refiero a una religión, sino a creer en la vida, creer que era posible, en que entré en un momento y una etapa de mi vida donde veía como todo el panorama súper oscuro y como que sí, perdí la fe, como la confianza en que estaba siendo sostenida, en que había algo más. Y acá te voy a hablar desde toda la historia, como todo el proceso, sin maquillarlo, siendo muy honesta y también abriéndote mi corazón desde la vulnerabilidad y con toda la intención de que todo lo que te voy a compartir de alguna u otra manera se queden en ti y te puedan ayudar o darte un poco de luz en esto que estés atravesando. Obviamente para poderte hablar de esto tengo que contextualizarte un poco y es que, bueno, estoy tomando aire porque es un tema fuerte. O sea, para mí porque lo viví muy fuerte, ¿cierto? Y es que, resulta que desde que yo empecé a aprender sobre la manifestación consciente, que si todavía no sabes sobre manifestación, te invito a escuchar un poquito más atrás mis episodios. Y si tienes dudas me puedes escribir y con todo el amor te respondo. Sí, desde que yo empecé este proceso de aprender sobre manifestación, fue como que si se me hubiera entregado una llave desconocida de todo el poder que yo tenía para transformar mi realidad. Y a medida que fui aprendiendo más sobre el tema, fue como que empecé a poner en práctica desde cosas muy pequeñas el manifestar de todo, desde un puestito de parking para cuando llegaba a algún lugar, como un parqueadero pues, hasta mi casa, hasta la relación que tengo hoy en día con mi esposo, hasta todo lo que he construido hoy en mi empresa, en todo lo que he ido evolucionando, ¿cierto? Y he ido creando físicamente. En pocas palabras, materializando. Es verdad que muchas veces se asocia la manifestación a como ver materializado todo lo que está a nuestro alrededor, como todo lo tangible. Sin embargo, yo en mi propio proceso he podido entender y sentir la teoría y de entrada entendí que no se trata de materializar afuera, sino que ese solamente era un resultado o un reflejo de algo que había dentro y que realmente la manifestación acude a manifestarte a ti y a través de eso el resultado llega simplemente como una consecuencia de haberte manifestado. Es decir, es como crear esa identidad de quién eres. O más de que crearla, es como quitarte capas. Quitarte capas de miedo, de duda, de distanciamiento, sí, de sentirte como separado. Entonces, cuando tú te manifiestas a ti, es decir, como que te quitas capas y quedas en tu purita autenticidad, siendo y vibrando desde tu honestidad más pura, es como que empiezas a traer un montón de cosas que siempre has querido. Y si, por ejemplo, tú llegaste a este episodio porque de alguna u otra manera te sientes perdido y no sabes cómo hacia dónde ir, déjame decirte que siempre tenemos claro para dónde ir, solamente que el miedo nos hace dudar de esa certeza o de ese camino. Es como que empezamos a decir, ¿será que mejor por acá o será mejor por allá? Y es porque empezamos a escuchar más del exterior que lo que realmente queremos. Pero un tip súper rápido y súper puntual al respecto, pregúntate qué sí quieres, qué sí quieres. Y si no tienes claro ese qué sí quieres, pregúntate qué no quieres. Porque estoy segura que eso sí lo vas a tener claro. ¿Qué no quieres más en tu vida? Y así es donde vas a poder conectar con ese deseo.
Una de dos. Puede que tú estés escuchando este episodio porque tienes un sueño muy grande y no sabes cómo lograrlo, o has perdido la confianza en ese deseo, o por el contrario, crees que no tienes sueños, pero realmente es porque no te has estado sintiendo merecedor de ellos, o los ves demasiado grandes, lejanos o imposibles. Bueno, para comenzar entonces este episodio, ya como contextualizarte bien con la historia, resulta que yo empecé a aprender sobre manifestación y toda la cosa hace ya que alrededor de 5 años, ¿cierto? A pesar de que yo estudié psicología hace, al día de hoy, que casi 12 años, 13 años, al momento que estoy grabando este episodio, yo entendí o yo aprendí la psicología como una herramienta para sanar, pero como que no había entendido que realmente es mucho más que eso. Tanto la psicología como la manifestación van de la mano, porque todo habla de la reprogramación de tu mente, ¿cierto? Pero yo no lo había entendido desde ahí, lo había entendido como ese ayudar a otros, sanar a otros, pero no como ese, claro, es que si sano y si reprogramo, entonces manifiesto un montón de cosas afuera. Entonces fue como que, wow. Entonces yo empecé con ese caminito de entender más sobre esa manifestación hace como 5 años, y desde ahí me obsesioné con el tema, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a investigar, me he metido a los cursos de tu vida, o sea, yo, yo creo que al día de hoy yo he hecho la cuenta y he pagado más de 50.000 o $60.000 solamente en cursos y aprendizaje. Entonces, como que como que esto me ha abierto muchísimo la mente, y no me arrepiento de haber invertido tanto dinero porque, de verdad, de verdad, de verdad, como que esas mentorías o todo lo que tú aprendas ya es una ganancia. Entonces, de entrada, para mí fue empezar a hacer las paces, o sea, esto es para contarte un poquito más sobre mí, fue empezar a hacer las paces, por ejemplo, con el invertir ese dinero, porque lo veía al principio como que, como muy desde la escasez, no puedo invertir esto o todo me tiene que salir gratis, o buscaba como solamente aprender gratuitamente, ¿cierto? Pero entendí que, por ejemplo, leer un libro te da información, pero hacer un proceso te transforma. Y fue en ese mismo investigar, aprender y todo esto que me llevó a crear Life to Live, que es mi programa de transformación, ¿cierto? Entonces, bueno, esto así como para contextualizarte un poquito más si es la primera vez que sabes sobre mí, me escuchas y todo eso. Entonces creé mi programa de transformación a raíz de eso que tanto yo necesité y quise tener en su momento y como que no lo tenía. Y también me inspiré obviamente de todo lo que a mí sí me funcionó en mi propio proceso versus lo que no. Entonces ahí en Life to Live fue donde condensé como toda esa información. Listo. Hasta ahí esa parte de ese contexto. Después de eso, cuando ya yo me sentía una experta manifestadora y que yo ya estaba, o sea, literal manifestando así súper rápido, entonces yo decía, quiero escribir para una revista, y a los 15 días me escribía alguien de una revista diciéndome, ¿quieres escribir para esta revista? Y yo, ¿what? Estas cosas pasan. Y era como que cada vez más empecé a ganar un montón de confianza en mí, como decir, pucha, yo puedo crear lo que yo quiera. Pero entonces llegó, como digo yo, el 2024 me trajo muchísimos regalos, y con él vino, por ejemplo, mi casa, ¿cierto? Facturé lo que nunca había facturado antes, y fue como que, ¿what? O sea, Dios mío, o sea, todos mis sueños se están haciendo realidad. Siempre quise crear una empresa exitosa financieramente, sostenible, siempre quise como escribir para una revista, y ya llevo casi 2 años escribiendo para ella. Siempre quise, bueno, tener obviamente una casa. No, honestamente no siempre soñé con una casa como tal, ay, yo sueño teniendo una casa, sino que ese fue un sueño que llegó después cuando yo me casé y construí un hogar, ¿cierto? Pero desde pequeña no tenía el sueño ni de casarme ni de tener una casa, pero son realidades que hoy en día, que eran sueños que ni siquiera yo sabía que era consciente de que sí, o sea, no, o sea, eran sueños que yo ni siquiera sabía que tenía, ¿cierto? Pero sin embargo, llegaron
y dije, ok, como esas cosas que tú no sabes que quieres, pero las quieres y después dices como, ok, o esas cosas que sabes, no sabías que necesitabas, pero llegan como esas serendipias. Entonces, para mí fue eso, como que construir un hogar y con él llegó mi casa y un montón de cosas súper lindas. Pero entonces pasó algo y es que yo misma me saboteé porque como que recibí la casa, es que tengo muchas historias que contarles, pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema porque con la casa llegaron muchos temas, se me activaron nuevos como gatillos, eh, sí, como saboteadores, pero no quiero como desviarme, ¿cierto? Pero el caso es que cuando recibí todo esto, era como que tanto para mi sistema nervioso que como que entré en un colapso. Y fue como que entré en un estado donde muchas cosas se pararon. El caso es que yo era y no era consciente de eso, sino que yo a veces pienso que nosotros sí tenemos cierta conciencia, pero solo cuando atravesamos ciertas situaciones es que esas situaciones caóticas nos regalan la oportunidad de tomar conciencia a través de ellas. Entonces, el caso es que yo no caí en cuenta en ese momento de que estaba entrando en una parálisis porque llegó un punto donde mi sistema nervioso tenía un patrón que no había visto y es como de esto tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Como que tú, o sea, cuando es demasiado perfecto es como que no, todo no puede estar tan perfecto, desacomodemos o desajustemos algo y entonces manifiesto que se bloqueen procesos, pase un montón de cosas o, o algo se dañe y uno inconscientemente empieza a manifestar esas realidades afuera, pero desde esas creencias que a veces ni siquiera somos conscientes de ellas o no nos tomamos el tiempo de hacerlas conscientes. Y vuelvo y les repito, y ahí llegan los regalos de las crisis, porque son las que nos permiten ver esas creencias que han estado ahí bloqueando ese recibimiento. Entonces, bueno, el año pasado yo dije, ok, ya manifesté todo. Tengo esa empresa soñada, tengo mi casa hermosa que siempre soñé, tal cual la soñé con todos los detalles. Después les hago un episodio sobre cómo manifesté mi casa. Si quieren me dejan saber y yo les cuento todos los detalles. Mejor dicho, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar, mándenme mensajitos, que yo con todo el amor les grabo un episodio explicándoles todo lo que obviamente he aprendido también en esos procesos. Y resulta que entonces como que ya llegué a ese punto donde tenía todo y fue tan fuerte que sí, que llegué como a un punto donde colapsé, mi sistema nervioso colapsó. Ahí obviamente yo tenía otros sueños para manifestar, porque yo siento que a medida que tú vas llegando como que vas logrando ciertas cosas, obviamente se van como desbloqueando nuevos deseos. Y entonces yo obviamente tenía el sueño de seguirme expandiendo y uno de los grandes deseos que siempre he tenido es el de ser residente de los Estados Unidos. Y aunque aparentemente es algo que no está en mi poder, ¿cierto? De alguna u otra manera sí lo está, porque obviamente esta realidad la he creado yo misma a partir de mis patrones. Bueno, esto como para no alargarte mucho el tema, ¿cierto? El caso es que empiezo yo en ese proceso de, bueno, ok, ya tengo todo esto, ahora enfoquémonos a manifestar esto de la residencia y esto de seguirme expandiendo, ¿cierto? Pero realmente mi deseo más grande era mi residencia. Mi residencia, mi residencia, mi residencia. Y sin querer queriendo, eso se me empezó a convertir como en una obsesión. Y muchas veces en redes sociales le dicen a uno, cuando tengas un sueño, obsesiónate con él. Y yo pienso que no. Yo pienso que dentro de la obsesión hay control. Y dentro de ese control está el miedo de que no pase. Entonces yo me obsesioné. Pero como que, o sea, eso es raro de explicar porque yo creía que no estaba controlando, ¿cierto? No era consciente de que sí estaba controlando. Pero
Cuando yo empecé a sentir que empezó a pasar el tiempo y nada pasaba, nada se movía con respecto a eso, ahí, ahí fue que me di cuenta que sí estaba queriendo controlar. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, empezó a no pasar nada. Y nada se movía, y nada se movía, y nada se movía. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El caso es que empecé a perder la fe. Empecé a decir, ok, no, esto no va a pasar seguramente, se está tardando demasiado, algo mal está en mí. Miren hasta dónde llegó el nivel de mi desconfianza, que empecé a pensar, claro, si yo soy una mentora, y pilas que te estoy abriendo acá toda mi vulnerabilidad y mi confianza, si yo soy una mentora que enseña sobre bienestar y que enseña sobre los sueños y que enseña a manifestar esos sueños, ¿quién soy yo para enseñarles a otros si no he logrado manifestar esto puntual? Uy, no. Qué momento de honestidad tan grande. Sí, me estaba saboteando, pero no estaba cayendo en cuenta de ese saboteo. O sea, simplemente fue como ese discurso que yo misma me estaba comprando, decir, no eres suficientemente buena, no eres suficientemente buena manifestadora, no eres suficientemente buena mentora, porque si no logras manifestar todo inmediatamente cuando tú lo quieres, entonces no eres lo suficientemente buena. Uy, no, qué cosa tan tesa, pues honestamente. Y empezó eso a golpearme la confianza, empezó esto a significar como más quietud, ni siquiera, o sea, fue un montón de cosas a la vez, como que se empezaron a pasar en contravía, o sea, no todo lo que quería, sino todo lo opuesto a lo que quería. Entonces como que yo decía, bueno, al menos si no es mi residencia, entonces que le adelanten la cita a mis papás. Y yo me daba cuenta que a todo el mundo le adelantaban la cita, menos a los míos. Tanto así que la última vez ya donde intentamos hacerle ese adelanto de la cita de la visa a mis papás, porque no sé si has escuchado, tengo un episodio donde cuento sobre le negaron la visa a mis papás y eso fue un gran aprendizaje para mí. Se llama Morir para nacer en la espiritualidad, si lo quieres escuchar, también es muy profundo. Y abro mucho mi corazón a contar todo el aprendizaje a través de él. Entonces, como que yo decía, bueno, vamos a adelantarles la cita. ¿Y cómo es posible que a todo el mundo se la adelantaban y a ellos ni siquiera les aparecía la opción de adelantar? O sea, no había el botón, no existía el botón, no había forma. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, ni por A ni por B, o sea, yo era diciéndole a Dios, o sea, pero es que no merezco. Empecé como en este diálogo de víctima. Es que no merezco ver a mis papás. No merezco ni la residencia, no merezco ni que a ellos les adelanten la visa, o sea, ni por A ni por B, o sea, no nos podemos ver, porque mi sueño realmente más que tener esa visa para ellos o tener esa residencia para mí es volverlos a abrazar y poderlos disfrutar, porque obviamente cuando tú eres inmigrante, si tú eres inmigrante y me estás escuchando, muy seguramente entenderás, no sé, al menos para mí, uno de esos grandes miedos es que algo pase allá y que yo no pueda volver a verlos o abrazarlos, ¿cierto? Y era como ese miedo constante desde, ay, si algo pasa no los voy a volver a ver y necesito verlos y sea que le adelanten la cita a ellos, sea que a mí me den la residencia, pero que algo pase, por favor. Y como es como, en serio, como que no aparece el botón y yo digo, wow, ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta de que, ven, es que si se están, ¿cómo se dice la palabra? Como truncando todo es por algo, pero ese por algo uno no lo entiende porque uno está aferrado al ego, uno está como maldita sea. Les dije que iba a ser muy honesta, o sea, como maldita sea, pero porque esto me pasa a mí, así, o sea, y yo pienso que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces, la pregunta que yo me estaba haciendo en ese momento es, ¿por qué a mí? Eso es una pregunta, ese por qué es una pregunta que te ancla en victimismo.
y que no te permite ver el panorama, porque te ancla en ese por qué y ese por qué te devuelve al pasado, a mirar qué hay de malo en mí, qué hay de malo en ti, de por qué te está pasando eso, ¿cierto? Cuando la pregunta es, ¿para qué? Ese para qué es como una pregunta visionaria, como que te abre un espectro de posibilidades de ver, ok, a ver, si el por qué me dice, ¿por qué no he hecho esto y esto y esto y esto bien? El para qué me dice, para que fortalezca esto y esto y esto. O sea, es una delgada línea, pero es una pregunta reveladora. O sea, ese cambio hace toda la diferencia, hacer las preguntas correctas. Entonces yo me quedé anclada en el por qué, por qué, por qué, por qué, y empecé como a alimentar ese por qué. Y ese por qué se convirtió en una bola de nieve que cuando menos pensé se convirtió en esa falta de fe. Ay, y qué dolor uno sentir que pierde la fe. Qué dolor. Se siente, uy no, un dolor en el corazón impresionante. Yo me acuerdo de ese momento, yo llorando y diciéndole a Dios, es que a lo que más miedo le tengo es a perder la fe. Al final voy a ver si lo dejo, me grabé en esa conversación y creo que al final de este episodio voy a poner un pedacito de esa grabación que yo estaba grabándome, pero no era para nadie más, sino para mí, porque a mí me gusta como registrar toda mi historia, porque después de eso digo, wow, qué fuerte, o sea, como que me ayuda a ver el panorama diferente, saco aprendizajes de ahí, entonces, bueno, no sé, voy a pensar mientras termino este episodio si te comparto ese pedacito, porque sí, o sea, yo lo veo y me da mucha compasión, como ese dolor tan crudo ahí. Entonces, bueno, el caso es que yo decía, a lo que más miedo le tengo es a perder la fe y siento que la estoy perdiendo. Uf, 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 uf. O sea, imagínate tú perder la fe en que eres sostenido. Perder la fe no solamente en que eres sostenido, sino perder la fe en ti mismo. Y empiezan esas preguntas a volverse una bola de nieve de quién eres tú para ayudar a otros, quién eres tú para enseñar esto. Y yo me aferraba a todas las herramientas que conozco, a todas. Yo hacía tapping, hacía escritura, salía a caminar, hice muchos ejercicios de hipnosis, hice breathwork, hice un montón de herramientas, apliqué un montón de herramientas. Y digo que obviamente las herramientas, siento yo que fueron lo que no permitieron que yo me fuera más abajo. Te lo juro, o sea, ellas me salvaron. Y ahí es donde yo digo, gracias a Dios yo he invertido tanto en aprendizaje y en mentorías porque pues en esos momentos es donde uno más tiene que aplicarlas, ¿cierto? Entonces, como que yo no me estaba dando cuenta de que ser una buena mentora no parte de ser experta manifestando cuando yo diga y cuando a mí se me dé la gana, sino que ser una buena mentora implica vivir en carne propia ciertos procesos y después ganar como cierta visión para poderle expandir la visión a otros con respecto a sus propias situaciones. Yo en esos momentos estaba aferrándome a que yo soy buena mentora solo si manifiesto cuando yo diga, pero realmente se me estaba olvidando por un segundo, aunque obviamente lo tenía súper claro, que el cómo y el cuándo no nos pertenece a nosotros. Pero yo quería que sí, yo de hecho empezaba a preguntar, bueno, y es que no puedo creer que esa visa va a llegar este año. Bueno, sí, aferrémonos a creer que esto va a pasar este año. Pero era como que yo misma seguía alimentando una ilusión y esa ilusión, pero como desde las expectativas del, si esto pasa es porque realmente sí soy buena. Si esto pasa es porque soy buena mentora. Entonces, como que cuando tú alimentas esa ilusión, es como, yo decía, no sé, es como mi analogía, era como cuando uno está entrando en una relación nueva
Y uno tiene ese miedo a ilusionarse, pero se ilusiona y luego lo dejan viendo un chispero o lo dejan ahí plantado en el altar. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y entonces, como que yo me di cuenta que me estaba pegando a mis propios deseos. Y vean, se sentía súper doloroso, ¿saben por qué? Porque el ego estaba súper apegado a ese resultado. Y aunque yo era consciente, porque yo decía, sí, yo sé que me tengo que desprender del resultado, sí, yo sé, y todo el mundo me lo decía, te tienes que desprender del resultado, y yo, sí, yo sé, pero era porque al final del día no sabía cómo hacerlo. Yo decía, pucha, ¿cómo suelto el resultado si es algo que quiero con tanto corazón? O sea, ¿cómo? Y entonces, claro, ahí es como que se seguía alimentando ese, no soy capaz de salir de acá, no sé soltar, no puedo, esto me quedó grande, está siendo muy difícil. Y tanto así que ese sabotaje se crece tanto que llega a un punto de decir, bueno, entonces yo por qué sigo ayudando a otros si no puedo ni conmigo. Pero es eso como que yo entendí a hoy que la prueba no estaba en manifestar rápido esa residencia, sino que aprender a sostenerte en el proceso y que lo importante realmente es quién eres durante ese proceso mientras llega ese resultado. Porque entendí en carne propia que realmente lo que nosotros anhelamos no es ese resultado, sino que pasamos más tiempo en el proceso y que realmente lo que deberíamos de hacer es enfocarnos en ser durante ese proceso, quién eres mientras recibes. Porque una vez recibes ya es como que next, siguiente meta. Pero realmente cuando enfocas tu visión en el resultado y no en quién eres, vas a seguir alimentando esa urgencia, esa necesidad de suficiencia, de demostrar que vales por logros y no por quién eres. Entonces, claro, recibir esa residencia implicaba que yo como que recibiera ese título de sí soy buena manifestando. Pues realmente es que yo sí soy buena manifestando, es que yo no le tengo que demostrar eso a alguien porque es que yo ya he manifestado muchísimas veces, pero porque solo un resultado me hace dañar todo mi avance, por así decirlo. Me hace dudar de mi valor manifestando, me hace dudar de mi valor como mentora, me hace dudar de mi valor como persona. Realmente ese resultado es solamente una consecuencia de quién estoy siendo en ese proceso. Y mientras todo eso pasaba, llegaban cada vez más preguntas que me dejaban aún en un peor estado, como por ejemplo, bueno, si no se van a dar las cosas como yo quiero, entonces ¿para qué deseo? ¿Para qué quiero? Y es como que empieza a aumentarse en ese montón de preguntas que te generan aún como más caída y empiezas de pronto a entrar en una depresión porque te sigues alimentando ese diálogo de por qué no salen las cosas como tú quieres, nunca se dan las cosas en el momento que tú quieres, como tú quieres, o sea, todo es demasiado difícil para ti. A otras personas, y ahí empieza la comparación también, a otras personas si se les dan a ti no, entonces empieza como a alimentar ese diálogo que al final te deja en una posición de no eres suficiente, no vales, no eres valioso. Entonces si no eres valioso, imagínate cómo se siente eso en tu interior. Yo estoy segura que si yo te digo mirándote a los ojos, no vales nada, tú ahí mismo te vas a como a tildar, como decimos en Medellín, como que, hey, ¿qué pasó acá? O sea, esto es muy fuerte. Pero si tú mismo te lo dices a ti, es como que lo normal, es el diálogo normal que hay dentro de nosotros.
Entonces yo me empecé a hacer preguntas cada vez como más victimizadoras y era como, por ejemplo, ¿para qué voy a querer? ¿Para qué voy a desear si no se van a dar las cosas? ¿Para qué sueño si no se van a dar las cosas? Y era como constantemente esa conversación y yo me di cuenta que el problema no era el deseo como tal. O sea, la pregunta no era ¿para qué desear? O ¿para qué querer si no se van a dar las cosas? Sino que mi pelea no era con el deseo, sino con el tiempo. Porque al final del día, tú necesitas tener un sueño, un deseo, algo que te prenda la mecha, por así decirlo, porque el deseo es el que te mueve. Sea, por ejemplo, el deseo de ver a tus hijos bien, sea el deseo de verte a ti progresar, sea el deseo de ver a tus padres mejor, sea el deseo de comprarte eso que siempre has soñado, sea el deseo que tengas. O sea, porque me acuerdo una vez que entré a un curso de manifestación hace muchos años y me decían como que, bueno, si es un deseo del ego, entonces como que pilas porque como que está mal, ¿cierto? Así me lo hicieron entender a mí, pero nada que ver. O sea, yo entendí que los deseos del ego también se pueden manifestar. Es que no se trata de satanizar el ego, ni tampoco, o sea, como pelearte con una parte de ti, simplemente es aceptarte con ese ego, con esa luz, con esa sombra, porque pues nos molesta mucho ver esa sombra en nosotros. Entonces es como esa pelea constante y no, o sea, no tienes que matar tu ego, no tienes que matar los deseos de tu ego, por ejemplo, ay, no, es que yo quiero una cartera que vale $3,000, pues la quiero, que tiene, punto, por algo esa cartera será importante para ti. Es qué representa eso para ti, qué te hace sentir, ¿cierto? Entonces, el deseo como tal no es el problema. Y por eso yo ahorita les decía, es que nos han como castigado tanto en que no podemos soñar, en que nuestros sueños tienen que ser pequeños, en que no merecemos, que entonces nosotros nos creemos ese cuento y por eso creemos que no tenemos sueños, pero realmente sí tenemos muchos sueños, pero tenemos un miedo ni el berraco a darnos cuenta de que nuestros sueños son tan grandes. Entonces, realmente el deseo es necesario porque ese deseo te va a dar dirección. O sea, te va a guiar hacia donde sí quieres ir. Y bueno, todo este proceso a mí me sirvió para darme cuenta que la manifestación te entrena en 1, rendición, 2, flexibilidad y 3, identidad. 1, rendición, porque aprendes a regularte cuando la realidad va más lento de lo que el ego quisiera. Entonces eso te lleva al segundo aprendizaje, que es la flexibilidad. Bueno, ¿qué tan flexible soy con ese deseo? ¿Qué tan flexible soy conmigo? ¿Qué tan flexible soy con las circunstancias? Con el proceso. Y ahí es como que cómo me estoy hablando y qué historia me quiero comprar o qué historia me quiero creer. Y por último, la identidad. Claro, yo estaba creando una identidad. Ay, no, una identidad de escasez, una identidad de miedo, una identidad de no soy suficiente y por supuesto, claro, desde ahí es desde donde manifestamos. Porque para tú poder manifestar, primero tienes que trabajar tu identidad. ¿En quién te conviertes? Tienes que trabajar en quién te conviertes para después recibirlo. Y eso precisamente es lo que hacemos en Life to Live, trabajar en esa identidad. Entonces, no, este año, a pesar de que entré súper esperanzada y yo dije, wow, no, este sí es mi año, es curioso porque yo todos los años les asigno un nombre y al 2025 le asigné el nombre del año de la expansión, pero ¡juepucha! ¡Qué expansión! Entendí que esa palabra de la expansión sí se hizo realidad,
porque es que para tú poder expandirte necesitas romper muchos moldes que hay a tu alrededor, o sea, romperte para poder reconstruirte en otra versión, en otra identidad. Entonces, claro, 2025 fue el año de la expansión, totalmente, sí, el año de la expansión porque me rompió, me hizo dudar de mi fe, me hizo dudar de mí, me hizo dudar de mis sueños, o sea, me reconstruyó de todas las maneras habidas y por haber. Y entonces, este año, lo curioso es que numerológicamente se dice que el 2025 es un año 9 y que el 2026 es un año 1. Yo me aferro siempre como a ciertas creencias que para mí se sienten más empoderadoras, como me he repetido mucho, todo obra para mi mayor bien. Y estoy 100% segura que todo esto que pasó este 2025, que ahora te puedo contar con tanta certeza, porque eso fue como un aprendizaje que empecé en el 2024 y siento que ahora ya es algo como que siento mucha paz al podértelo compartir, como desde otra posición, porque antes no tenía claros mis aprendizajes, porque antes no había logrado interiorizar todo esto que te estoy compartiendo, porque antes estaba transitando todas las emociones. Y cómo convertir todo esto que este año ha representado en ese motor para mi siguiente nivel. Y esa palabra nivel no quiero que la asocien como a si uno tuviera que vivir una escalera de ascendiendo siempre o como comparándote, sino como que es un propio nivel. O sea, quiero que pienses como en tu propio nivel, sea de conciencia, lo que sea, pero es como tu propia evolución. Yo siento que yo voy como subiendo escaleritas, pero en mi misma carrera conmigo misma, ¿cierto? O sea, mi único punto de comparación soy yo misma. Entonces, el 2025 ha sido como, yo literal lo he sentido y lo he vivido como un cierre, como una transformación muy profunda, como de todo lo que tuvo que pasar, toda esa crisis que llegó a mí, todo lo que me hizo dudar para darme cuenta de que iban a ser una nueva versión de Lisa, mucho más libre, mucho más fuerte, mucho más segura de lo que tiene para entregarle al mundo, más que un resultado. Porque es que yo de verdad sueño con expandirme y llegar a muchas más personas y que muchas más personas entiendan que el bienestar está a una creencia de distancia, porque solamente toda esa pérdida de fe que viví, todo eso que transité así súper doloroso, esa falta de confianza en mí misma y todo eso, solamente eran creencias que se convirtieron en una bola de nieve. Y si tú ahorita estás pasando por un momento depresivo, estás pasando por un momento de crisis, de sentirte perdido, de verdad espero que estos tips que te he dado durante el episodio te estén ayudando. Cambiar ese por qué que te deja ahí víctima a este para qué. Y aunque suena muy cliché, es de verdad que lo hagas. Porque cuando tú estás tan en la mente, la única manera de salir de la mente es a través del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo estaba tan aferrada a este por qué, que ni siquiera era capaz de hacer ejercicio. Cuando yo vengo de hacer ejercicio 5 o 6 días a la semana y pasar a hacer ejercicio un día a la semana durante todo lo que fue el inicio del 2025 fue muy difícil para mí, porque literal la energía no me daba para más. Pero hubo un momento donde yo dije, a ver, Elisa, de verdad, o sea, fue como que me senté y yo dije, bueno, a ver, ya estás tan abajo que, mi reina, o sea, tienes que buscar la manera de ayudarte a ti misma, tenemos que salir de acá, no podemos esperar a que alguien nos salve, a que nos vamos a aferrar. Y empecé como a elegir, construir esa otra identidad. Entonces ahí en ese, o sea, miren esto tan lindo. Uno siempre está esperando un milagro, que algo ocurra, que alguien te salve, pero realmente el milagro eres tú.
el milagro eres tú. Uno asocia los milagros como que algo mágico pase, pero para que pueda suceder ese algo mágico pase, tienes que comenzar por ti, por creerte ese milagro que eres. Entonces tú estás esperando un milagro mientras la vida sigue pasando, sin darte cuenta que el milagro eres tú. Y realmente el milagro ocurre en ese cambio de perspectiva. Cuando yo empecé a hacerme como otro tipo de cuestionamientos y empecé a decir, bueno, a ver, ayúdate, tengo que ser honesta que hubo unos ejercicios que yo enseño que son súper poderosos, que yo inclusive dejé de lado, no los hice, no los hacía por resistencia. No hacía esos ejercicios, dejé de hacer ejercicio físico, dejé de hacer yoga, dejé de hacer todo. O sea, como que me metí en la cueva literal. Y ahí es cuando yo empecé a decir, huepucha, Elisa, como que esa conciencia de psicóloga me decía, te estás yendo a un punto depresivo, pilas, pilas, pilas porque tú sabes cómo salir de ahí. Entonces ahí es cuando yo me llamo la atención a mí misma y digo, ok, espera, salgamos de acá, salgamos de acá. ¿Y cómo se sale? Con una decisión. ¿Qué tengo que hacer para salir de acá donde estoy? Y ahí empecé a hacerme las preguntas correctas. Empecé a hacerme las preguntas correctas y a tomar la elección consciente todos los días de hacerlo diferente. Porque no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Y ese hacer lo mismo implica mucha valentía. Por ejemplo, ok, yo sé que hacer ejercicio me hace bien, ¿cierto? Porque yo ya entendí que yo, por ejemplo, yo ya hice un proceso para sanar mi relación con el ejercicio y yo ya no lo hago por el cuerpo físico. Yo ya entendí que a mí, por ejemplo, el ejercicio, la actividad física, mover mi cuerpo, me ayuda 100% a mi mente. Entonces, a ver, si yo estoy en ese momento de crisis y sé que el ejercicio me va a ayudar a la mente, pues no hago 1 hora de pesas como antes hacía porque literal, o sea, en ese momento donde yo estaba, a mí no me daba para levantar un solo dedo. Pero sí me da quizás para hacer 5 minutos de estiramientos o 5 minutos de yoga o 5 minutos de saltar el lazo o 5 minutos para salir a caminar. Pero empiezo por algo, así me cueste, así me dé pereza pararme y hacerlo, pero empiezo por algo. Empiezo desde la lección de hacerlo por mí, no por nadie más. Y ahí es donde empieza todo a moverse. Entonces, para resumirte este año, definitivamente yo entendí que el perder la fe te entrena de muchas maneras. 1, este año me ha enseñado que mi valor no depende del resultado. Y creo que ese es el regalo más hermoso de perder la fe. Como que estás tan enfocado a las expectativas externas, a lo que debe pasar afuera, que descuidas lo que está pasando adentro. Y desvías la atención y el enfoque del verdadero valor. Entonces, entendí que mi valor no depende del resultado exterior. No soy buena mentora porque tenga un resultado ya de X cosa. Soy buena mentora por quien soy. 2, entendí pilas porque obviamente uno no entiende solamente con la mente racional, porque todo esto que te estoy diciendo que estoy aprendiendo, esto yo ya lo sabía, ¿cierto? Pero con mi mente racional. Pero tú tienes que vivir las experiencias porque necesitas encarnar el aprendizaje. O sea, el aprendizaje para que quede integrado tiene que pasar por mente, cuerpo y espíritu. Y por eso es necesario vivir esos momentos literales para tú poder integrar ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, esto yo ya lo sabía con mi mente racional, pero sentir, por ejemplo, mi verdadero valor, sentir que mi valor no depende del resultado, lo aprendí solamente en esta experiencia. Entonces, entendí que hay una gran diferencia, ese es mi segundo aprendizaje, entendí que hay una gran diferencia entre expectativas y esperanza. La expectativa es desde donde controlas lo que no ves. Y cuando hay esperanza es porque confías en lo que no ves. ¿Ves la diferencia?
Desde la expectativa es, esto tiene que pasar así, así, así. Entonces la expectativa está llena de control. La esperanza es como que, ok, no tengo de otra más que soltarme y confiar, porque no hay más. O sea, es como que estás entregado 100% a la incertidumbre, y el regalo de la incertidumbre es la certeza de creer en aquello que no ves, porque en la manifestación no es ver para creer, sino creer para ver. Entonces ese es el regalo realmente de la esperanza, ese es el regalo de la incertidumbre, trabajar y entrenar esta confianza. Y tercero, despegarme del resultado. Estaba tan aferrada a ese resultado que, claro, el resultado se bloqueó. Y no te voy a decir en estos momentos que ya algo mágico pasó y algo se movió, no, estoy siendo realista, porque hasta el momento yo ya sé que integré una nueva identidad. Ahora es cuestión de tiempo, simplemente de practicar esta nueva identidad para que empiecen a verse los resultados. Pero yo ya entendí que ese resultado va a llegar cuando tenga que llegar, no cuando yo elija que pase. Y vuelvo y te repito, una cosa es creerlo con la mente racional, otra cosa es sentir esa teoría. A mí este 2025 no es que me fallara la manifestación, es que simplemente mi sistema nervioso colapsó por querer controlar la incertidumbre. Y ahí está el regalo más grande. Tú no tienes miedo a ilusionarte, porque eso fue algo con lo que me choqué cuando estaba creando esta nueva identidad. Yo decía, qué miedo volverme a ilusionar y que duela. Realmente tú no tienes miedo a volverte a ilusionar, tienes miedo es a volver a sentir esa decepción. Y es que la decepción duele, ¿saben por qué? Porque tu cuerpo sabe ese dolor, cómo se siente. Tu cuerpo recuerda ese dolor de la caída. Tú ya has sentido la decepción antes. Entonces, cuando se revive ese dolor de la decepción, se están activando 3 cosas. El cuerpo recuerda el dolor de la caída, el corazón recuerda el vacío y tu sistema nervioso recuerda la sensación de me abandonó la vida, me abandonó mi papá, me abandonó mi mamá. Entonces se activa una herida de la infancia. Eso es lo teso de la decepción. Entonces, bueno, en conclusión, y así como resumiendo este episodio, lo más que puedo resumirlo es: la fe es una elección. La fe es una elección. Yo pensaba que yo estaba esperando que el cielo me mandara así como que ¡tin! Ya siento fe. No, es una elección. Pero no es una elección de que hoy no confío y mañana ya soy la que más confía. No, es un proceso. Todos los días revisar y elegir en qué quieres creer y en qué quieres confiar. Y definitivamente entendí que mi valor no depende del tiempo ni de las circunstancias externas. Porque si algo se demora, toma tiempo, tiene trabajo, no es porque yo fallé o es porque hay algo malo en mí o porque no lo sé hacer. Es porque ese tiempo hace parte de tu construcción. Como por ejemplo cuando tú siembras una semilla y tú no estás constantemente viendo si esa semilla ya dio fruto. Simplemente confías en que tú ya sembraste la semilla y que en el momento que ella elija o haga su proceso para germinar, así va a pasar. Ella va a salir y se va a poner hermosa, ¿cierto? O va a pasar lo que tenga que pasar, ¿cierto? Pero si tú constantemente estás removiendo la tierra para mirar qué pasó con la semilla, antes te vas a tirar esa semilla. Eso es lo mismo que pasa con la manifestación. No es mirar todo el tiempo ahí como que, ¿será que ya dio frutos? ¿Será que ya dio frutos? Es soltar genuinamente. Y soltar comienza por una elección. Y todos los días, ¿yo qué voy a hacer para soltar? Entonces, si hoy tú estás atravesando por ese momento en el que has perdido la fe, lo único que te digo con todo mi corazón es que empieces a elegir hacerlo diferente. Y por último, te quiero compartir una analogía que hice entre esta nueva identidad que yo encarné, y es que antes era como
como cuando aprendí sobre la manifestación, estaba viviendo como esa niña que manifestaba desde la ilusión. Entonces creía que si deseaba algo con fuerza, tenía que pasar rápido, necesitaba sentir emoción para creer, me ilusionaba intensamente y también me desplomaba intensamente si no pasaba inmediatamente como yo quería. Ahora, por ejemplo, entiendo que el hecho de que no pase inmediatamente no significa que no vaya a pasar. Esa niña también sentía que vivía la manifestación como un cuento mágico donde todo debía alinearse perfecto, versus la nueva identidad de ahora que tengo, que es una manifestadora madura, consciente, que entiende que no necesita sentir la emoción para creer. No basa su fe en cómo se siente hoy, sino en quién es. No busca controlar los tiempos. Siente deseo sin obsesión y esperanza sin ansiedad. Puede sostener la incertidumbre sin derrumbarse. Manifiesta desde la estabilidad, no desde la necesidad. Ya no ruega, ella simplemente confía y ya no exige garantías para poder confiar. Esa es mi versión actual y eso me hace sentir y vibrar en una paz increíble. Espero que de corazón este episodio te haya ayudado, porque antes esa niña deseaba desde el corazón roto, la mujer de ahora desea desde el corazón fuerte. La niña necesitaba emoción para creer, la mujer ahora elige creer aun cuando no siente nada extraordinario pasando afuera. La niña quería controlar el cuándo, la mujer entiende que su trabajo es sostenerse mientras llega. Por favor, escríbeme y cuéntame cómo te pareció este episodio. Te quiero y siempre quiero verte mejor. Y por cierto, si quieres inscribirte en Life to Live, mándame un mensajito. Te quiero, bye.